Señora Rudy, ¿cuántos puestos de trabajo estable y de calidad se van a crear en Aragón como consecuencia de la aplicación de la última reforma laboral aprobada por el Gobierno central? Gracias, señora Ibeas. Señora presidenta, tiene. Señora Ibeas, tal y como debatimos ya en el día de ayer, la reforma laboral es una herramienta más para conseguir salir de la situación de crisis económica que estamos y para que se separe la destrucción de empleo y se recupere la creación del mismo. Es una herramienta imprescindible, pero no es la única. Gracias, señora presidenta. Señora Ibeas, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Rudy, bueno, usted me dice poca cosa realmente sobre el tema, porque la cuestión es si usted defiende tanto esta reforma laboral será porque tiene que tener alguna garantía de beneficio para Aragón. Si no, para que tenga garantía de beneficio para su partido, sinceramente, a nosotros no nos interesa. Mire, usted, es verdad, y el señor Bono siempre suelen decir que el Gobierno de Aragón puede hacer, además, muy poco para crear empleo y está respaldando una reforma laboral que tampoco va a crear empleo. ¿Por qué dicen eso? Pues porque siempre señalan lo mismo, que el Gobierno central es el que tiene los derechos, en este caso las competencias del derecho laboral, y en segundo lugar porque los empresarios son los que crean empleo. Ese es siempre su argumento y de ahí me imagino también que vayan en esta línea de desregularización del mercado. Pero estamos en la situación en la que estamos, es decir, que el Gobierno central plantea una reforma laboral para abaratar y facilitar el despido, así de claro, para liberalizar, por supuesto, el mercado laboral y, en segundo lugar, los empresarios están contentos, están encantados con la reforma, pero no porque vaya a facilitar, no porque vaya a fomentar la creación de empleo, sino porque va a facilitar el despido. Esa es la única razón. Y en este caso, además, va a facilitar la contratación o la recontratación de mano de obra barata. Y eso, desde luego, va en la línea contraria de lo que debería ser. Por eso la pregunta de Chunta Aragonesista va en esta línea. Empleo estable y de calidad, que desde luego no es lo que se atisba en lo que ustedes plantean. Pero bueno, al menos usted, como presidenta del Gobierno y desde que lleva gobernando en Aragón, debería haber puesto ya en marcha algo que se viera, que se percibiera claramente en la ciudadanía, que desde luego a fecha de hoy no se percibe. La reforma que llega es una reforma que es contraria a lo que necesitamos en la economía aragonesa. Y eso nos preocupa. Y nos preocupa además que a usted no le preocupe, siendo que es la presidenta de Aragón. ¿Por qué? Porque está abriendo la puerta al despido libre en una gran mayoría de las empresas aragonesas, conociendo como sabemos cuál es la cantidad de pocas personas, en este caso, que trabajan normalmente en las empresas aragonesas. Solo basta la voluntad del empresario. Solo basta la voluntad del empresario para que se pueda despedir y eso usted lo sabe perfectamente. Eso en Aragón va a ser gravísimo y debería preocuparle bastante más de lo que veo que le preocupa. La reforma laboral, le voy a plantear otra cuestión, está además reconociendo que existe una discriminación en el empleo de las mujeres, en el empleo de las personas con discapacidad y en el empleo de las personas que están desempleadas ya con mayor edad. Pero al mismo tiempo está dinamitando los convenios colectivos, está dinamitando los planes de igualdad que se sabe, se reconoce y nadie se atrevería a decir lo contrario, que son herramientas necesarias y básicas para poder avanzar precisamente en la erradicación de las diferencias salariales que hay entre hombres y mujeres. ¿Qué está usted haciendo en el Gobierno de Aragón? Porque le estamos siguiendo la pista y en esta línea, señora Rudy, no ha hecho nada su Gobierno, nada. Y además sabiendo que tenemos aquí en Aragón en torno a un 24% de diferencia salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Y no hay nada, no ha podido hacer nada usted durante estos 7 meses que lleva como presidenta. Cuesta entenderlo. Luego, si además usted quiere crear empleo, se plantea la hipótesis de crear empleo en el contexto actual, con este nuevo Real Decreto Ley lo va a tener muchísimo más difícil, muchísimo más. ¿Cómo lo va a conseguir? Porque nosotros solamente vemos una fórmula, que es reactivar la economía mediante la inversión pública, que no es aquello que usted me decía ayer, porque le viene muy fácil decir, es que ustedes lo que quieren es empleo público. No, hablamos de inyección pública para reactivar la economía. Y usted creo que me entiende. Otra cosa es cómo lo quiere interpretar. ¿Qué pasará, señora Rudy, si dentro de unos meses se ve que, desde luego, esta reforma no solo no ha mejorado las cosas, sino que las ha empeorado? Nos preocupa. ¿Qué pasará? ¿Usted va a reconocer, por ejemplo, que su ley de presupuestos no va en la línea de la generación de empleo que tenía que ir? ¿Usted va a ser capaz de plantarle lo que haya que plantarle al señor Rajoy cuando veamos que aquí en Aragón las cosas encima ni siquiera han mejorado? Usted tiene una gran responsabilidad como miembro del Partido Popular y como presidenta del Gobierno de Aragón. Gracias, señora Ibeas. Señora presidenta, su turno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ibeas, vamos a seguir debatiendo seguramente durante mucho tiempo sobre medidas económicas y sobre política económica. Indudablemente hay que reconocer que partimos usted y yo de las antípodas. Usted cree en un modelo de planificación económica, usted cree en un modelo de mercado laboral rígido y usted cree en un modelo de intervención pública. Y yo creo justo en todo lo contrario. Y por otra parte le voy a decir algo, que lo creyera yo, la verdad es que tendría escasa importancia. Indudablemente, cuando resulta que estos modelos vienen avalados por las políticas aplicadas en la inmensa mayoría de los países desarrollados y en los países de nuestro entorno, indudablemente alguna importancia tendrá. Mire, la legislación española, la laboral, hasta ahora, lo que ha demostrado es una cuestión, que es mucho más rígida que la de cualquier otra de los países de nuestro entorno, con lo cual las empresas españolas y la economía española tienen que competir. Porque la economía española tiene un problema de competitividad y, por tanto, cuando el mercado interior, la demanda interior disminuye, hay que salir al exterior y nuestras empresas tienen que ser competitivas. Por otra parte, en los países europeos llevan ya muchos años, sobre todo en los países nórdicos, que siempre parece que todos los tomamos como punto de referencia de las mejores sociales, aplicando un concepto a la legislación laboral que se llama flexiseguridad. Y ese concepto es lo que ha permitido que países del norte de Europa estén 15 puntos por debajo del desempleo que estamos nosotros. Luego, por tanto, señora Ibeas, algo está fallando en España, algo está fallando en la economía española, cuando resulta que en España, históricamente, cuando viene una crisis económica, el ajuste lo hacemos vía destrucción de empleo. Y en este momento, mucho más cuando el Gobierno español y la economía española no tiene en sus manos la política monetaria, que, como usted bien sabe, porque en las crisis de los 90 esto se solucionaba ajustando por devaluaciones la moneda. En este momento no se puede. ¿Qué problema tiene? Y lo que hay una cuestión clara es que cuando la situación es esa, habrá que acudir a una legislación laboral que se asemeje y que se parezca a la de los países de nuestro entorno, que son con los que tenemos que competir. Mire, ustedes de la reforma laboral solo hablan de despido y van a seguir hablando y, desde luego, indudablemente no pretendo convencerle. Pero esta reforma laboral lo que pretende es incrementar la capacidad de adaptación de las empresas para evitar su cierre. Usted habla de las empresas aragonesas. Usted sabe también como yo que las grandes empresas aragonesas son muy pocas. Usted sabe que el 80% del empleo de la comunidad autónoma está creado por las pequeñas y por los autónomos. Y le puedo decir una cosa, escuche lo que están diciendo las asociaciones de autónomos. Bienvenida sea esta reforma que nos va a permitir adaptarnos a los picos de la demanda y que nos va a permitir no tener que despedir, sino mantener el empleo. Del número de empresas pequeñas y medianas, pequeñas y autónomos que se han destruido en Aragón, si hubieran tenido la posibilidad legal de adaptar sus plantillas en cada momento a la evolución de la demanda y a la evolución de la actividad económica, señora Ibeas, le puedo asegurar que se hubieran cerrado muchas menos de las que se han cerrado. Y eso es lo que se pretende por una parte, es decir, que no se siga destruyendo empleo. Y por otra parte, ayer lo ponía de manifiesto, hay incentivos importantes para la contratación. Y también lo han agradecido las asociaciones de autónomos. No le hablo de las grandes empresas, a los cuales estos incentivos seguramente les afectan muy poco en su cuenta de explotación. Pero mire, a un autónomo que está con miedo a contratar a una persona, si se le dice que va a tener, si contrata menos de 30 años, que va a tener una ayuda de 3.000 euros, seguramente la va a contratar. Si se le dice que si contrata a un trabajador en paro, algo que ayer el representante de Izquierda Unida le parecía muy mal, se le dice que el coste de la prestación por desempleo que tiene el Estado se va a beneficiar tanto el trabajador en una parte como el empresario en otro, pues seguramente le va a contratar. Y, señora Ibeas, no hace falta más que acudir a las encuestas. Las encuestas lo que nos están diciendo es que las personas quieren trabajar y que además se tiene que romper la dualidad del mercado laboral en España, que lo que suponía era una situación para los que tienen unos trabajadores, podríamos decir, mucho más protegidos con empleo fijo y el resto encadenando contratos temporales y además con una alta destrucción de empleo. Señora Ibeas, cuando en Holanda, cuando en Dinamarca, país, voy a decir, padrino de la flexiseguridad que se ha ido aplicando en el resto de los países, tienen una destrucción, tienen una tasa de empleo 10 puntos y 15 puntos por debajo de la nuestra, por algo será. Ahí es donde queremos llegar.